Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Y en un principio, como todos sabemos, así fuimos creados. Aunque es algo un poco complejo o bastante complejo de comprender, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en el evento que conocemos como la caída del hombre, ese momento de desobediencia, ese momento de desconexión con Dios, ese momento afectó, alteró profundamente esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es un polígrafo? Es un detector de mentiras. ¿Por qué un polígrafo funciona? Porque nuestro cerebro fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto nuestro cerebro está diseñado para decir siempre la verdad. Cuando mentimos, nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra para lograr mentir, pero ese esfuerzo extra se manifiesta en nuestro cuerpo. Por eso cuando mentimos, miramos para otro lado, nos sudan las manos. Algo sucede. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está reaccionando a algo que no es natural para él. Imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para decir la verdad porque nuestro Dios siempre dice la verdad. Ahora, generalmente reducimos esta verdad al hecho que eso nos hizo convertir en personas pecadoras con el potencial de ser tan malos como quisiéramos serlo. O sea, tú puedes ser tan malo que harías palidecer a Adolfo Hitler si tú quisieras. Tenemos ese potencial y somos pecadores, pero muchos reducimos esa verdad a la que te acabo de decir, que la caída alteró nuestra imagen de Dios, la alteró. Lo reducimos a eso. Solo porque pecamos, solo porque podemos ser tan malos como quisiéramos, lo cual es cierto. Podemos ser tan malos como queramos y somos pecadores. Eso es cierto. Sin embargo, eso es reducir esa verdad. ¿A qué me refiero? Hay que añadir que no fue solamente eso lo que trajo como consecuencia la caída. Una de las terribles consecuencias de la caída fue que nuestra manera de ver, entender y aceptar la vida cambió de manera radical y negativa. No fue solamente que nos convertimos en personas potencialmente malas y pecadoras, fue que además nuestra manera de ver la vida, de entenderla y de traducirla cambió también. Pero no cambió para bien, todo lo contrario, cambió para mal. Y lo notarás fácilmente en nuestro diario vivir. Y uno de esos aspectos es la manera en que vemos y entendemos el tiempo. A diferencia nuestra, Dios contiene el tiempo. Y el tiempo en nada afecta a Dios. De hecho, la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Explíqueme eso. Explíqueme cómo puede. Pues la manera más sencilla de explicarlo es porque a Dios no lo contiene el tiempo. Él contiene el tiempo. Y para los seres humanos, el tiempo siempre será una contrariedad. Con frases como nacemos para morir, ¿las has escuchado? Quizás hasta las has dicho. Uno nace para morir. Y es cierto. Cada día morimos. Cada día morimos. Y como en realidad es como que vamos envejeciendo, así no quieras. Y por más ungüentos que te apliques, vas a envejecer. Nuestro cuerpo, nuestra mente ya no funcionan de la misma manera. Y ya lo sabes, los que ya estamos más jamoncitos lo sabemos.
En enero estuve jugando un partido de fútbol, celebrando que vino nuestro hijo a visitarnos, nuestro hijo mayor. Han pasado casi 3 meses y todavía me duelen los hombros. Estoy viejo. Y es normal. Y no te rías, ojalá llegues. Pero sabes, el tiempo es una contrariedad para nosotros. Es una contrariedad. Y la vida nos lo hace saber. Dios contiene el tiempo y a nosotros el tiempo nos contiene. Y eso es una contrariedad. Y en ese sentido, es que te quiero decir que nuestra manera de ver y percibir la vida cambió con la caída. Ya no vemos la vida como Dios quería que la viéramos, como en un principio. Y muchas personas hoy viven frustradas, tristes. Y mira, de los peores sentimientos que enfrenta cualquier ser humano, a ti te van a decepcionar muchas personas en la vida. Y eso es doloroso. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que tú te decepciones de ti mismo. No lo decimos, no lo contamos. Pero he hallado a tantas personas que viven frustradas, tristes y autodecepcionadas, tanto así que han perdido la capacidad de anhelar, de proyectarse, porque saben que por las razones que sean, han perdido el tiempo. Y ahí es donde comienza la contrariedad. Y qué difícilmente van a tener la oportunidad de volver a construir. Hoy muchas personas, y de esas aquí hay sentadas, que viven frustradas, autodecepcionadas y tristes porque dicen, perdí el tiempo. Ya no hay espacio para volver a construir. Y nos lamentamos y lloramos. Y demasiadas personas, viven por inercia. Como reza el dicho, asando y comiendo, sin ningún tipo de anhelo. Hay que vivir porque estamos vivos. Y esto no solamente afecta a personas mayores como yo. Se ve cada día más y tristemente, y te lo puedo decir, en personas jóvenes. Me he hallado con muchos jóvenes precisamente manifestando esos pensamientos. Y por eso, muchas personas se van. Porque dicen, aquí ya no hay nada que hacer. Hoy muchos jóvenes, sin haber siquiera intentado, ya no quieren avanzar intelectualmente. Y hoy muchos jóvenes, y lo entiendo, quiero que me comprendan, no lo digo como un juzgar negativo, sino que lo entiendo de esa manera. Hoy la gente ya no quiere, y muchos jóvenes ya no quieren multiplicarse, porque dicen, ¿para qué? Y resumo todo esto con el siguiente pensamiento. Tristemente, muchas personas renuncian al propósito de Dios para sus vidas. Tristemente, renuncian. Ya no hay tiempo. Ya los 15 minutos pasaron. Ya no hay nada que hacer. Y muchos, como la viuda de Sarepta, están pensando, voy a comerme este pedazo de pan y me echo a morir. Pero simplemente siguen viviendo. Hubo un hombre en la Biblia que vivió esta realidad. Y este hombre es una de las figuras más prominentes de la historia del pueblo de Dios y personalmente es uno de los personajes que más admiro de la Biblia. Y un hombre que por su relato, por el relato bíblico, podemos saber
que renunció, en un momento de su vida, renunció a su propósito. Y de ese hombre quiero hablarles en esta mañana, teniendo en mente algo. Y es que muchas personas están renunciando al propósito de Dios para sus vidas. Y muchas personas están renunciando a anhelar, a proyectarse. Y muchas personas están cayendo en un abismo llamado pesimismo y desesperanza. Pues este hombre vivió lo mismo. Su nombre, Moisés. Un hombre que ostentó muchos, demasiados títulos. Profeta, libertador, guerrero, siervo, dirigente, juez, legislador, intercesor, también conocido como el hombre que quiso evadir su propósito en Dios con excusas. La vida de Moisés es esa vida. Y en esta mañana yo quiero compartirles de cómo este hombre logró retomar el propósito de Dios para su vida, teniendo la esperanza que muchos de nosotros dejemos de vivir por inercia y volvamos a anhelar y volvamos a soñar y volvamos a creer que aquí hay futuro y que podemos lograr muchas cosas. La vida de Moisés, generalmente los estudiosos, los que saben de este tema, la dividen en 3 periodos y cada periodo de 40 años. El número 40 es un número muy importante en la Biblia. El número 40 muchas veces representa un cambio de pasar a otro estado. Jesús ayunó 40 días e inició su ministerio. Moisés vivió 120 años. Y la Biblia divide de manera muy clara su vida en 3 partes. Y quiero hablarle de cada periodo de la vida de Moisés. Y el primer periodo es, o lo he titulado, En su tiempo. Y el primer periodo es la vida de Moisés en la corte del faraón. Te animo a leer esta historia allí en el libro de Éxodo. Si te da mucha pereza, Dios te perdone, pero puedes verlo ahorita en Semana Santa, que seguro lo van a dar la vida de Moisés. Y ahí vas a ver ese primer periodo de la vida de Moisés en la corte de Faraón, como el hijo adoptivo de la hija del Faraón. Y ya sabes la historia, ¿no es cierto? Hubo una matanza dentro del pueblo de Israel y la mamá de Moisés, en un gesto de amor y de preocupación, metió a Moisés en un pequeño cesto y lo puso en el río Nilo. De hecho, fue la hermanita de Moisés, María, y lo puso ahí en el río Nilo y a tiro de piedra estaba la hija de Faraón bañándose. Y apenas vieron el cesto, lo alcanzaron. Y según los historiadores, la hija de Faraón consideró que era un regalo del cielo, del dios Nilo, del río Nilo, y lo adopta. Y crece entonces Moisés en la corte del faraón como el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y Moisés, quiero que te imagines cómo fue la vida de Moisés en esos primeros 40 años, porque tuvo todas las ventajas y privilegios de un príncipe de Egipto. Recuerda, en aquella época Egipto era la potencia mundial. Eran los mandacallar del mundo conocido. Y Moisés llega de una manera providencial a esa familia. Y la palabra nos hace saber que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue educado como un noble. De hecho, Moisés pudo haber seguido la línea faraónica y terminar siendo un faraón de Egipto. Pero miren lo que pasó.
Éxodo capítulo 2, verso 11 al 12 nos lo cuenta. Dice la palabra que Moisés creció, ya estaba bastante grandecito, y un día salió a ver a sus hermanos, porque en Moisés se cumplía algo que se cumple en todo ser humano y que se resume en un dicho: la sangre tira. Y aunque él había sido criado como un egipcio, había algo en él. Y quizá lo supo. Quizá algún primo de esos que no faltan, crueles, le hizo saber: usted es adoptado. Es más, ni siquiera es egipcio. Usted es hijo de los esclavos. Le aseguro que toda familia tiene un primo así. Pues bueno, Moisés lo tenía. Para Moisés no era algo ajeno, y por eso dice la palabra que un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. Recuerda, eran esclavos. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. La Biblia lo aclara. Moisés tenía claro que los hebreos eran sus hermanos. Y Moisés, cual Juanito Alimaña, miró a todas partes. Y al no ver a nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y, sumado a eso, con espíritu de alguien realmente malvado, lo escondió en la arena. Este es un episodio triste de la vida de Moisés, y se cree entonces que Moisés aquí ya estaba sobre los 40 años. El sufrimiento de los hebreos había comenzado a inquietar el alma de Moisés. Y Moisés, como nos lo hace saber el relato bíblico, por su propia cuenta, por su propia mano, quiso ser el salvador de su pueblo. Y a partir de ese incidente aprendemos y notamos que Moisés era un hombre de acción. Moisés era un hombre de armas tomar. Moisés no se andaba con rodeos. Es decir, Moisés tenía un temperamento incontrolable y propenso a las acciones imprudentes. Recuerda, él era nieto de Faraón. Por lo tanto, tenía autoridad. Él no necesitaba llegar a ese extremo, pero le dio tal coraje, y seguramente él era propenso a actuar imprudentemente. ¿Aquí hay alguien que actúe imprudentemente alguna vez? Levante la mano, solo una, Ricardo. Ese es un club bien enorme de los imprudentes. Bueno, pues Moisés pertenecía a él, al punto que mató al egipcio. ¿Dios quería salvar a su pueblo? Sí, claro que sí. ¿Dios quería usar a Moisés como un instrumento escogido de salvación? Claro que sí. Seguramente Moisés no estaba tan consciente de su papel en la salvación del pueblo hebreo. Sin embargo, él quería salvar a su hermano. Y lo cierto es que actuó precipitada e impetuosamente. Esta primer parte la titulé En su tiempo. ¿Sabes qué pasa? Moisés trató de hacer en su tiempo lo que Dios quería hacer en el tiempo de Dios. Y allí es cuando tú vas a entender que nosotros muchas veces vemos las cosas de manera muy distinta a como las ve Dios. Nosotros vemos el tiempo de una manera. Y Moisés lo vio de una manera y dijo: este es el tiempo de liberar. Y voy a matar a ese egipcio. Y en efecto lo hizo. ¿Cuál es la lección para nosotros en esta primera parte? Debemos ser conscientes no solo de hacer la voluntad de Dios. Si tú has venido en esta mañana aquí, es porque de alguna manera tú quieres hacer la voluntad de Dios. Si tú has venido en esta mañana es porque de alguna manera tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y no se trata solamente de querer hacer la voluntad de Dios, sino de hacer su voluntad en su tiempo y no en el nuestro.
Y es allí donde muchos de nosotros, al igual que Moisés, erramos. Porque queremos hacer los asuntos, el propósito de Dios, lo queremos hacer en nuestro tiempo. Y lo que aprendió Moisés por la fuerza es que no puede ser en el tiempo que uno quiere. Y que Dios tiene un tiempo perfecto para absolutamente todo. 40 años pasó Moisés educándose, creciendo, y en el último instante comete un grave error, como muchos de nosotros los hemos cometido, porque no esperamos el tiempo de Dios. Nos afanamos, nos adelantamos. Y me he hallado muchas veces diciéndome a mí mismo y diciéndole a personas, ¿ya consultaste con Dios? Tú estás porque es que a veces decimos o pensamos, es que Dios debe estar de acuerdo conmigo. De lo que se trata es que nosotros estemos de acuerdo con Dios en su tiempo. Cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios en nuestro tiempo, podemos empeorar más las cosas de lo que existía al comienzo. Como cuando pones a hervir la leche y ya comienza a subir por la boca de la olleta y tú comienzas a angustiarte y olvidas que se cierra para la izquierda. Y aunque vas con todo el ánimo y sabes lo que debes hacer, metes la pata y lo giras para el otro lado. Y eso nos pasa con el tiempo. Mire, esta mañana tuvimos una reunión a las 7 de la mañana de servidores. Y yo llegué tarde. Y detesto llegar tarde. Llegué a las 7:04. Venía desde el apartamento, de hecho, les doy saludos de Nancy, está un poco delicada de salud, les envía muchos saludos y les agradezco sus oraciones. Y resulta que ella, esta mañana se levantó, estaba muy indispuesta, y yo sabía que tenía que estar aquí a las 7 de la mañana. Pero me distraje, porque le estaba preguntando a ella cómo se sentía, qué hacíamos, qué nos inventábamos, y me distraje, y en un momento pensé que salga a las 7, es buena hora. En el tema del tiempo, no podemos desconcentrarnos. Y Moisés se desconcentró. Y Moisés creyó que ese era el tiempo y se equivocó. Moisés necesitaba tiempo para crecer, madurar y aprender. A ser manso y humilde ante Dios. Porque para que tú aceptes el tiempo de Dios se necesita ser manso y humilde. De lo contrario, olvídate. Vamos a querer siempre hacer todo en nuestro tiempo. ¿O no? Esto nos lleva entonces al siguiente capítulo en la vida de Moisés. 40 años de su vida en la tierra de Madián. Esta parte, segunda parte, se llama Dios está trabajando tu vida. Moisés mata al egipcio. Al siguiente día, pues, ¿qué hizo Moisés? Lo mata, va y lo esconde dentro de la arena. Estamos en un desierto. ¿Quién iba a encontrar a ese egipcio? Nadie. Hay que abonarle a Moisés, que era bien inteligente. Pero al otro día vio a 2 hermanos hebreos peleando y estaban discutiendo entre ellos. Y él, como dijo, ya maté a uno, creo que voy a liberar a este pueblo. Y estaban 2 hebreos peleando y él se les acerca y les dice: hermanos, ¿por qué pelean entre ustedes?
Y uno de ellos le sale con la siguiente perlita: ¿quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Qué? ¿También me vas a matar como al egipcio? Yo me imagino que Moisés ese año no necesitó purgarse. Pobre hombre, palideció. Recuerda que Moisés era un agregado de la familia de Faraón. Habían personas que no lo querían y con eso él estaba dando la oportunidad para que alguien pudiera hacerle algo a Moisés. Moisés entonces decide huir y huye. Pero Moisés tenía en su mente él hubiera podido protagonizar esa película El Justiciero, porque él donde iba quería hacer justicia. Entonces dice la palabra que él huye. Mírate, hay una película, lo recuerdo, en una plataforma. Como esto va a YouTube, pues no puedo decir el nombre de la plataforma, pero hay una película muy buena que presenta la vida de Moisés. Y él se va, huye, y en esa huida llega a un pozo de agua. Y cuando llega al pozo hay una chica sacando agua, porque en esa época las mujeres sacaban el agua de los pozos, y están ellas sacando agua y llegaron unos pastores. Y llegaron a molestar a las muchachas, a importunarlas. Y adivina quién llegó ahí: Moisés. ¿Qué es lo que pasa acá? Y se puso en una actitud agresiva y espantó a los pastores. Ahí conoce a una chica llamada Séfora. Y ella lo lleva a su casa. Y allí conoce entonces a la que sería su familia. Mira, dentro de todo, Moisés era bien de buenas. Huyendo encuentra una familia. Y en el capítulo 3 de Éxodo, en el verso 1 de ese capítulo 3, nos cuenta qué sucedió con Moisés. De ser nieto de Faraón, dice la palabra que pasó a hacer una tarea, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿En qué se había convertido Moisés? Pastor. Qué salto tan brutal. De noble a pastor. Pero sabes, Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Y durante este tiempo Moisés aprendió la vida de un sencillo pastor. Pero también Moisés aprendió a ser un marido y a ser un padre. Y Dios tomó un hombre impulsivo y con un temperamento fuerte e incontrolable y comenzó el proceso de moldearlo y formarlo como el instrumento perfecto que él debía ser. En Moisés ya estaba el deseo de hacer justicia. En Moisés ya estaba el deseo de liberar a su pueblo, pero él no lograba traducirlo, no lograba sacarlo afuera de una manera adecuada, pues le tomó 40 años crecer. Y ese hombre impulsivo y con un temperamento tan fuerte entra en un proceso, porque Dios necesitaba moldearlo. ¿Qué podemos aprender de este momento de la vida de Moisés? Si la primera lección es esperar en el tiempo de Dios, la segunda lección es no estar ociosos mientras esperamos en el tiempo de Dios. La Biblia no dedica mucho tiempo a los detalles de esta parte de la vida de Moisés, pero les aseguro, no es como si Moisés hubiera estado sentado esperando de brazos cruzados, esperando el llamado de Dios. Pasó la mejor parte de esos 40 años aprendiendo las costumbres de un pastor, apoyando y criando una familia, y estas no son cosas de poca importancia. Los estudios actuales dicen que un hombre, hablo de hombre en género, un hombre llega a su plenitud, a su madurez a los 45 años. Es decir, aquí hay muchos inmaduros.
A los 45 años llega a esa plenitud donde se conoce, sabe quién es, sabe sus reacciones y comienza allí una larga subida que puede durar, si es una persona juiciosa, hasta los 70. Y ahí comienza el declive. ¿Sabes? Moisés pasó la mejor parte de su vida, la más productiva, siendo moldeado por Dios. Y cualquiera podría decir, Moisés perdió el tiempo, perdió los mejores años de su vida. Pero él necesitaba aprender, él necesitaba ser moldeado. Y aunque podamos anhelar, y mira, y tú dirás, pero ¿cómo fue moldeado siendo un simple pastor, siendo un padre, siendo un esposo? ¿Qué tiene eso de especial? Aunque podamos anhelar las experiencias más espectaculares con Dios, el 99% de nuestra vida se vive haciendo las cosas terrenales y del día a día que conforman nuestra vida. Si tú lo piensas un poco, vas a notar algo. Y es que muchas veces nuestras vidas no tienen asuntos o momentos espectaculares. Son vidas normales, viviendo el día a día. ¿Cuál era la diferencia o qué puede hacer la diferencia cuando vivimos cada día para Dios? Eso marca una diferencia enorme. Y necesitamos vivir para Dios en ese día a día antes de que Él nos enliste y nos aliste para la batalla. Y a menudo es en las cosas aparentemente triviales de la vida que Dios nos entrena y nos prepara para su llamado en su tiempo. ¿Sabes con quién yo aprendí a escuchar a las personas? Fue con mis hijos. Mis hijos fueron los que me enseñaron a escuchar atentamente. Y me enseñaron a escuchar con atención y darles la importancia que se debe. ¿Sabes cuántos problemas tú te evitarías si aprendieras a escuchar? Pero los que tenemos cierta edad creemos que siempre tenemos algo para enseñar a todo el mundo, olvidando que muchas veces Dios nos habla a través aún de los niños. Y es en esas cosas triviales del día a día donde Dios nos va moldeando. Dime tú, ¿dónde uno aprende más a ser paciente si no es en casa? Cuando tú vas en el bus y sufres o vives algún percance, tú apenas, a veces hasta sonríe uno porque lo pisaron. Ay, no, tranquilo, no hay problema. Pero hay que suceda en casa. ¿Tú por la factura de la luz le peleas a tu esposa o cuando vas a pagar al señor que te recibe el dinero? Si nuestra tendencia es mirar hacia atrás a lo que dejamos de hacer, a las oportunidades que perdimos, que esa es la tendencia tristemente de muchos. A mí me molesta cuando la gente dice, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Has escuchado esa frase? Y mira, para Dios no hay nada más ofensivo que eso, porque Él nunca se queda en el pasado. Y si nuestra tendencia es mirar hacia atrás a lo que dejamos de hacer, a las oportunidades que perdimos, qué productivo sería mirarlo con la intención de descubrir qué aprendí y qué oportunidades tuve de crecer. Y claro que puedes mirar a tu pasado y puedes mirarlo de dos maneras. Una, para sentirte frustrado, fracasado, triste, herido, resentido, lo que tú quieras. Puedes mirarlo de esa manera, eres libre. Pero hoy Dios te está invitando a que lo mires como una experiencia de vida en la que he aprendido.
Cuando comenzamos a hacer el logo de nuestra iglesia que está ahí afuera, que de hecho quedó bien guapo, cuando tú miras ese logo lo desarrollamos con Laura. Y Dios mío, esta mujer sufrió conmigo lo que no está escrito. Y me presentaba un logo, no me gusta. Y me presentaba, no me gusta. Y un día ella, en su desespero, en su rabia hacia mí, que era totalmente lógica, me dice: pastor, lo he hecho como 1000 veces y nada le gusta. Y yo le dije: qué bueno, Laura, porque ya sabemos qué es lo que no me gusta. ¿Podemos mirar hacia atrás? Claro que sí. Pero yo te invito a mirar hacia atrás para decir o para pensar qué aprendí, no qué perdí. Porque lo que perdiste ya está perdido. Hay gente que dice: el tiempo se recupera. No creas esa mentira, el tiempo no se recupera. No se recupera. Pero cuando miramos hacia atrás para evidenciar lo que hemos aprendido, sí podemos avanzar, sí podemos crecer y sí podemos ser mejores. En este episodio con Laura yo aprendí muchas cosas. Aprendí a comunicarme de una manera más acertada. Aprendí cosas como que no todo el mundo tiene por qué aguantarme, que todos tienen un límite y eso yo debo respetarlo. Mira hacia atrás, pero mira para aprender. Dios está trabajando tu vida. ¿Cuánto lo creen? Y otra cosa que vemos de Moisés durante su tiempo en Madián es que cuando Dios finalmente lo llamó al servicio, este se resistió. Moisés, el hombre de acción en sus primeros años de vida, en sus primeros 40 años de vida, un hombre de acción, un hombre aguerrido, un hombre que se tragaba el mundo, ahora de 80 años se convirtió en una persona demasiado tímida, insegura. Y yo me imagino a Moisés pensando: ya pasó mi momento. Con 80 años, dígame usted, ¿quién se atreve a soñar? En Moisés uno podría entenderlo. Lo que me entristece a mí es ver personas de 25 años, de 20 años, que ya no sueñan, que ya no quieren avanzar, que ya dicen todo está perdido. Y cuando Dios le llama para hablar en nombre de él declaró: soy tardo en el habla y torpe de lengua. A ese punto había llegado Moisés. Las circunstancias, la vida, lo opacaron de tal manera que algunos estudiosos creen que Moisés era tartamudo. Si hubiese sido tartamudo, Moisés nunca hubiera sido aceptado en la familia real de Faraón. Porque en la cultura egipcia una persona imperfecta era una persona maldita. Y como mínimo había que echarla, si es que no lo mataban. Pero Moisés en el desierto, donde estaba siendo moldeado por Dios, se achicó, se arrinconó a sí mismo. Y yo me imagino a Moisés pensando: ya mi tiempo pasó. Nadie me va a sacar de este lugar. No hay nada que hacer. Y cuando Dios lo llama a servirle, Moisés comenzó a sacar todas las excusas habidas y por haber. La que les acabé de leer fue: soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo quieres, Dios, que yo hable de ti si ni siquiera puedo hablar? Me detengo aquí para preguntar a ustedes, sin que me contesten: ¿qué excusas tienes? ¿Qué te inventas para no avanzar? Porque Moisés pasó de las excusas a la fe.
que es la última etapa de la vida de Moisés. Y Hebreos, el libro de Hebreos, que está mucho más adelante, nos cuenta algo de Moisés. Y quiero que me acompañes en esta lectura allí en Hebreos capítulo 11, verso 23 al 29. Dice la palabra: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto? Matar a todos los niños menores de 2 años. Y lo escondieron. Pero por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta no es una sensación extraña. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer algo? Hacer algo. Si era o no de Dios, no es el punto. Pero ¿cuántos de nosotros hemos intentado hacer algo y hemos fracasado y luego estamos dudosos de volverlo a intentar? ¿Te ha pasado? Que intentas algo, no te sale a la primera y te dicen no. Como cuando uno es chino, está bien pelado y le gusta una chica. Y lo piensa y lo piensa y lo piensa y de primerazo se arriesga, alguien lo anima, va y le habla y ella lo manda a freír espárragos. Y entonces surge ese momento profético. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Pero hablando en serio, ¿cuántos hemos intentado hacer algo, fracasamos y luego dudamos? Hay 2 cosas que Moisés parece haber pasado por alto. Una, fue el cambio obvio que había ocurrido en su propia vida en los 40 años de intervalo, y el otro, y el cambio más importante, era que Dios estaba con él. Moisés olvidó eso. Moisés indudablemente fracasó al principio, no tanto porque actuó impulsivamente, sino porque él actuó sin Dios. Y ya sea porque somos impulsivos o porque tenemos miedo, nos detenemos muchas veces ante el propósito de Dios. Hay 2 factores que nos hacen fracasar. Uno, que somos demasiado impulsivos, arrebatados. Pero yo he conocido gente que todavía están esperando el momento de Dios. ¿Y por qué tú no has hecho esto, pastor? Estoy orando. Estoy orando por la idónea. Estoy orando por mi esposa. Ah, qué bueno, pero creo que a los 80 años ya va a ser un poco complejo. Pero hay personas que se pasan la vida arrinconados por el miedo. Y ambos factores son igualmente perjudiciales. Y es allí donde fácilmente nacen las excusas, las justificaciones que generalmente nos hacen renunciar a las oportunidades que Dios nos está brindando. Te voy a poner un ejemplo pequeño. ¿Cuántos creen que son perdonados por Dios? Amén. ¿Sabías que la Biblia dice que nosotros debemos perdonar? Ese amén mermó. ¿Sabías que la Biblia dice que debemos perdonar? Y a veces nos excusamos. Estoy esperando el momento. Estoy orando. Estoy esperando que sea 24 de diciembre. Ese día voy a perdonar a esa persona. Yo te aseguro que el propósito de Dios es que perdones ya. Pero nos excusamos. Ayer vino un chico a la reunión de jóvenes y llevaba mucho tiempo sin venir.
Y apenas lo vi, noté que estaba, de hecho es delgado, pero estaba más delgado. Y yo le dije, fulano, ¿estás delgado? Me dijo, pastor, es que estoy estudiando y trabajando. Le estiré la diestra, lo felicité. Dije, eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Porque yo sé que los papás de él no pueden brindarle la oportunidad de sencillamente estudiar. Y él quiere estudiar. Entonces estudie y trabaje. Y ya está. Y no va a estar a los 40, 50 años pensando, ¿y por qué no lo hice? Y él pudiera escudarse en, es que mis papás tienen la obligación. ¿Y si no pueden? ¿Y si no quieren? Y vas a notar cómo muchas veces ante los propósitos de Dios nos excusamos, nos justificamos. Nos llenamos de lo que sea, complejos, miedos, resentimientos, lo que sea. Y siempre lo sacamos por delante. Pues Moisés cayó en esa trampa. Y la lección que hay que aprender aquí es que cuando se puede distinguir un claro llamado de Dios, un propósito de Dios, hay que dar un paso de fe sabiendo que Dios está contigo. Y como dijo Pablo a los Efesios, no seas tímido, solo esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cada vez que lees la palabra de Dios, que escuchas una enseñanza que te confronta, te desafía, Dios está mostrándote su propósito. Y recuerda que con Dios vamos de menos a más. Y quizá hoy lo menos fue que viniste aquí y estás escuchando esto. Y ya no vas a poder decir, nadie me lo dijo, yo no lo sabía. No, hoy ya lo sabes. No puedes seguir escondiéndote en las excusas para avanzar. Y tienes que cumplir el propósito de Dios. La vida de Moisés fue una vida de fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no es solamente por ti, es por los que te necesitan. Y sobre todo, porque Dios tiene propósito en tu vida. Y por eso hoy el Señor nos dice a todos, no renuncies, no renuncies. Si miras hacia atrás, mira para ver lo que aprendiste. Y yo te invito para mirar hacia adelante, para lo que Dios tiene para ti, porque te aseguro que lo tiene. No renuncies. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que en esta mañana tú pienses, de manera puntual te invito a pensar en tus excusas. Hoy Dios te está diciendo, mi propósito es que seas un mejor esposo. Mi propósito es que tú perdones. Mi propósito es que seas un mejor hijo, una mejor hija. Mi propósito es que crezcas en tu carácter. Mi propósito es que dejes atrás tus miedos, tus resentimientos, tus complejos. Mi propósito es que venzas tus miedos a tal punto que puedas enfrentar lo que sea. Mi propósito es que superes ese dolor. Pero debes pasar de las excusas a la fe. Mi propósito es que crezcas en mí. Que crezcas en esa relación conmigo. Mi propósito es que construyas un hogar poderoso cada día. Mi propósito para tu vida es que brindes lo mejor de ti para los que dices amar.
Mi propósito es que logres perdonar y aceptar a aquel que te hizo daño. Mi propósito es que crezcas. Y Dios nos dice en esta mañana, deja de mirar hacia atrás. Deja de mirar hacia atrás para hacerte daño, para lacerarte, para llenarte de excusas. Deja de mirar hacia atrás. Moisés fue llamado a los 80 años. ¿Y tú qué esperas para atender el llamado del Señor? Y si hoy estás aquí es porque Dios te está llamando. Si tú estás aquí es porque Dios quiere recordarte, tengo un propósito para tu vida. Y el hecho que estés aquí significa que estás en ese propósito. El propósito de Dios para tu vida es que pongas tu vida en orden. Y tú sabes lo que debes hacer y sabes lo que debes decidir. Y Dios nos dice, entonces, deja las excusas. No eres el único que ha sufrido. No eres el único que ha sido maltratado. No eres el único que ha sido rechazado. Deja las excusas. Señor, yo quiero. Y creo que más que querer, yo necesito que tu propósito se cumpla en mi vida. Y si hay alguien aquí que acepte este desafío y diga, sí, Dios, yo quiero, no sé ni cómo hacerlo, no sé ni por dónde empezar, pero yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo quiero, Señor, renunciar a las excusas. Yo quiero dejar de esconderme en mis resentimientos, en mis traumas, en mis complejos, en mis rabias, en mis odios. Quiero dejar de esconderme detrás de eso y quiero avanzar en el propósito que tú tienes para mi vida. Si tú dices amén a eso, yo quiero que en un acto de fe tú te pongas en pie.